Bendito y alabado sea Dios. Vamos a hacer una oración para que sea el Señor quien me ayude a hablar un poquito de su palabra. Gloria sea a Dios. Bendito y alabado sea Dios. Padre, venimos en el nombre de Jesucristo pidiendo y suplicando que me ayude, Señor, a hablar de su palabra y que añada bendición, Señor, contenido, Señor, a la palabra suya, para que sea de bendición para los oyentes, para los hermanos y para todos. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo que es primera carta de Juan el apóstol, capítulo 2, versículo 1, donde el apóstol con gran cariño y aprecio a los cristianos, a la iglesia, les trata de esta manera, y el tema es Cristo nuestro abogado. Y les dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Amén. Gloria sea al Señor. Hemos leído, ¿verdad?, la palabra del Señor tal como Dios se la, inspiró al apóstol Juan para que la pudiese escribir él, ¿verdad?, para la iglesia y para todos. Aquí la palabra, ¿verdad?, nos abarca en un solo atarrayazo, ¿verdad?, a la iglesia, ¿verdad?, que tenemos un abogado y que el mundo tiene un abogado, que es Jesucristo, lo cual Él puede ayudar al amigo ahora que esté en vida, para librarlo, Jesucristo el abogado, de la condenación eterna, porque Cristo es el Salvador y Él es el abogado. Él es el que habla por nosotros y intercede por nosotros, Jesucristo. No hay otro, solamente Él, y Él es el que nos perdona los pecados. Así que si de alguna manera a usted le han dicho que porque se desvió del camino de Dios y pecó, ya no tiene salvación, quiero decirles que sí hay salvación para usted. Si alguna religión le han enseñado, ¿verdad?, como enseñanza que usted que se desvió ya no tiene salvación, quiero decirle que sí tiene salvación, porque Jesucristo es el abogado para poderle perdonar sus pecados o para poderlo librar de la condenación eterna por haber cometido pecados. Así que es tiempo de reconciliarse con Dios, de buscar a Dios. Sea que haya pecado poquito o bastante, hay que buscar a Dios para que tenga vida y vida eterna. Y dice en el 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Así que, estando en el mundo somos pecadores, ¿verdad? ¿Quién es más malo? ¿Quién es más pecador? Pero gracias a Dios hay que estar agradecidos por Jesucristo, el abogado, quien nos promete salvarnos. Hay que llegar antes que sea tarde, ¿verdad? Antes que el Señor, ¿verdad?, se vaya a enojar y vaya a azotarlo, vaya a castigarlo, o pueda morir en el pecado y se vaya sin Dios y sin esperanza. El llamado es para todos, ¿verdad?, para los que hayan pecado en el Señor, para los que se han desviado,
y por todos los del mundo que buscan al Señor, que Él es su Salvador. Bien, los detenemos acá un poquito y vamos a entrar lo que es aquí donde nos estará hablando la palabra de nuestro Dios, de qué es que Dios nos ha librado a la iglesia. Vamos a estar viendo las citas bíblicas, son como por lo menos 9 citas bíblicas o más, y estaremos viendo de corrido de lo que Dios nos ha librado, de qué lugar los ha librado, nos está librando, y si permanecemos firmes en Él, fieles a Él, Él pues siempre los ayudará a escapar de ese lugar que no quiere que vayamos nosotros, y no quiere que los del mundo, el pecador, vaya a ese lugar. Se llama infierno ese lugar, y está en segunda del apóstol Pedro 2:4. Leamos aquí la cita bíblica, segunda de Pedro 2:4. Vamos a ver por aquí lo tenemos. Dice así la palabra de nuestro Dios: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Amén. Oiga como dice la palabra. Aquí está hablando bien duro, bien fuerte para el pecador y para la iglesia, ¿verdad? Al hablar de los ángeles, Dios tenía muchos ángeles allá en los cielos, parte de su ejército, y Satanás los engañó, ¿verdad? Les dijo que él iba a tener un trono y que se rebelaran contra Dios, y Dios no perdonó a los ángeles que obedecieron a Satanás, y los arrojó, dice, entregándolos en prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Entonces, recuerde que si nosotros nos apartamos de Dios, nos va a pasar igual que los ángeles, y vamos a ser arrojados al infierno, un infierno de fuego, que es donde Dios los quiere librar. Dice que aquí hay ángeles que Dios los convirtió en demonios de oscuridad y los tiene castigados en oscuridad para ser castigados en el día del juicio que viene, donde todo el pecador estará a la presencia de Dios. Todos aquellos hombres, ¿verdad?, malos, malvados, como un llamado Hitler, con muchos emperadores que aún trataron de destruir la iglesia de Dios, y aquellos, ¿verdad?, no aquí por Europa, ¿verdad?, aquí por lejos, ¿verdad?, por Asia, esos lugares lejos de acá, ese continente, podemos decir, en Europa y Asia, por esos lugares, y aún allá en Jerusalén, muchos lugares, ¿verdad?, hubieron emperadores de que aún le dieron guerra a la iglesia del Señor. Hay una historia que lo cuenta. Ellos destruyeron muchos cristianos, pero para estas personas viene, ¿verdad?, el infierno, o ya están en el infierno por haber hecho lo malo, por haber hecho la maldad, en primer lugar, dañando la iglesia del Señor, destruyéndola. Sin ninguna duda, personas incrédulos a Dios, contra a Dios y su palabra, contra las escrituras. Sin ninguna duda, personas creo que están en el corazón del infierno, quemándose, ardiendo día y noche por su maldad. Pero
Porque así dice la Biblia, que aún los ángeles están, que se rebelaron contra Dios están en el infierno. Y según hay registros de la palabra de Dios, que Jesús lo habló también en parábolas o lo directo o indirecto, que existía un infierno. Y esa palabra aparece muchas veces. Dios nos ha librado a nosotros, a la iglesia, solamente que quiere que permanezcamos firmes en el Señor, para no ir también a ese lugar igual que los ángeles, ¿verdad? Que se rebelaron. Mire qué bueno es Dios, ¿verdad? Que su amor es tan grande que nos promete, ¿verdad?, salvarlos por medio de Jesucristo. Dice acá, ¿verdad?, el infierno, un lugar de castigo. Eso es para los ángeles caídos, donde hemos leído, y para el diablo y sus ángeles en Mateo 25:41, ¿verdad? También para el diablo y sus ángeles y sus demonios está el infierno. También está para la bestia, que es un hombre que se va a levantar con poder satánico, pero igual Dios se lo va a permitir, ¿verdad?, para aquellos que no quisieron obedecer al evangelio de Jesucristo. Aparecerá la bestia, es un hombre con poder del diablo, y el falso profeta en Apocalipsis 19:20, lo cual, ¿verdad?, los que no quisieron a creer a la verdad, a la palabra de Dios, a Jesucristo, al evangelio, van a creer a la bestia, que será un hombre con poder satánico, y al falso profeta van a creer a fin para ser condenados eternamente, y no habrá oportunidad para ellos o para todas las personas que crean, ¿verdad?, en la bestia y el falso profeta. Digamos, y dice también para aquellos que adoran la bestia en Apocalipsis 14 del 9 al 11. Habrán personas que van a decir, no hay otro como la bestia, hace grandes milagros, resucita muertos, hace grandes señales en los cielos. Ese va a ser la bestia, el anticristo, que aparecerá, y mucha gente que no quisieron creer al evangelio, a la palabra de Dios, a Jesucristo, van a creer, digamos, a la bestia. Dice para aquellos que rechazan el evangelio, Mateo 10, 11 al 15 también, se irán, ¿verdad?, al infierno. Dice también indicaciones del infierno. En el Antiguo Testamento, los malvados perecerán en la muerte, en el Salmo 49, 10 al 15. Habrá, dice, juicio para los malvados en Job 24, 21 al 24. Habrá castigo eterno en Isaías 66, 24, donde dice que el gusano no muere, donde dice que será cama de gusanos en el infierno para los, digamos, para los pecadores, ¿verdad?, para los que hacen lo malo, para los que hacen la maldad, que se deleiten en el pecado. Habrá castigo eterno, Isaías 66, 24. Dice que ahí hay un gusano que atormenta el alma de la persona día y noche. Hay gusanos que traspasan su cuerpo. La persona hace que los quiere botar, pero cuando los quiere botar, el gusano se mete por dentro como que si estuviera en la carne, y lo va taladrando ese gusano, y es un tormento día y noche, donde dice también que la cama del pecador y su castigo será cama de gusano. Ese tormento será terrible, o es terrible para las almas que mueren en el pecado. Solamente peor para los blasfemos, para los contrarios a Dios, como el falso profeta, el anticristo, el diablo.
les toca ese lugar, ¿verdad? Isaías 66, 24. Dice también descripción del infierno del Nuevo Testamento. Aquí está hablando en el Nuevo Testamento ya un lugar de separación de Dios. El hombre queda separado de Dios. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice también la segunda muerte. La segunda muerte está en Apocalipsis 21:8. La segunda muerte quiere decir que el hombre aquí muere una vez, pero viene la segunda muerte, lo que es el castigo de parte de Dios para la segunda muerte, a lo cual Dios lo va a destruir al hombre. Dice el lugar de la condenación está en Mateo 23:33. Hay un lugar de la condenación. El lugar de la angustia en Lucas 16:23, donde estaba el rico, ¿verdad?, sufriendo. Lucas 16:23, que estaba atormentado en llamas de fuego, con sed, deseando que alguien mojara la punta del dedo y siquiera solamente fuera a refrescar su lengua, porque estaba en llamas de fuego, en una calor terrible, en un tormento. Se cree que el infierno está en la tierra. Se cree que está por las escrituras en el corazón de la tierra, en el centro de la tierra. Existe mucho fuego, mucha calor, donde van las almas en el pecado, y nadie las puede salvar, porque la salvación para el hombre, para el pecador, es en vida. Entonces, todos aquellos malvados que se hayan deleitado haciéndole daño a la iglesia, a los cristianos, irán a ese lugar, al fuego eterno, porque la boca de Jesucristo lo dijo y lo ha dicho, y está registrado en la palabra de Dios, y así será, porque Dios lo ha dicho. Y dice el lugar de lloro y el crujir de dientes, Mateo 8:12. Será también, ¿verdad?, un lugar de lloro, donde el hombre más macho que la llevaba aquí en la vida, el hombre más poderoso, más fuerte, bien gatudo, tamaño, músculo, sacando el gran pecho, caminando bien elegante, ¿verdad? Allí quizás bien armado con misiles por un lado y otro, terciados, y que es el gran hombre bien macho, ¿verdad? Allí va a llorar y le van a crujir los dientes. Y si ya no tiene dientes, dijo uno, las encías le van a crujir, decía. Cuando esté, ¿verdad?, en ese lugar de lloro, en el juicio de Dios, en la condenación eterna, allí en este mundo, el que la lleva de machito ya va a ir a llorar, a lamentarse por haber sido un pecador y no haberse arrepentido de todo pecado. Allí va a llorar, pero de nada le va a servir que llore, porque solo fuego le va a tocar, ¿verdad? Aquellos que en estos tiempos han tirando misiles y regueras de misiles que hacen, ¿verdad?, por un lado y otro, y no se arrepientan, les toca fuego, ¿verdad? Así que en Mateo 25:30 también está registrado ese lugar de lloro. Y dice el lugar donde se destruye el cuerpo y el alma. Hay un lugar, dice, donde es destruido el cuerpo y el alma. Por eso Jesús dijo en un texto, en Mateo 10:28, dijo Jesús: no temáis, les dijo a sus discípulos o a sus apóstoles. Les dice el Señor, les dice, no temáis, les dice, aquellos que tienen poder para matar el cuerpo, les dijo, más el alma no lo pueden tocar ni matar.
Más les dijo el Señor a sus discípulos: temed, les dijo, aquel que tiene poder para matar el cuerpo y matar el alma. Les dijo que a ese temieran, ¿verdad? Entonces es Jesucristo, ¿verdad?, el que tiene poder para matar el cuerpo y el alma en el infierno. Es Jesucristo, y Él es el que también el que salva y es el que condena. Así que el mismo Salvador, ¿verdad?, que ahora está salvando aquel día, al malvado no estará, digamos, dándole salvación, sino que lo va a estar condenando, porque ya no va a haber salvación para él. Porque se deleitó en el pecado, pensó reírse de Dios, pensó reírse del Evangelio, pensó hacer todo lo que quiso, pero en aquel día le va a tocar juego. Esa va a ser su pago, ¿verdad? Leemos también aquí: castigo es eterno, en Mateo 25:46. Ese es el castigo eterno. No es por 2 días, eterno, día y noche, por miles de años. Terrible situación. Y destrucción eterna, segunda de Tesalonicenses 1:9. Destrucción eterna. Cadena eterna en Judas 6. Mire, cadena eterna, Judas 6. Vamos a ver si llamo a Judas para leer el último texto. Judas 6 solo tiene una página, ¿verdad? Vamos a ver Judas 1:6, donde los va a hablar la palabra del Señor más claro. Judas 6 dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Amén. Está bien clarito, ¿verdad? Lo vamos a repetir otra vez. Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ellos están reservados, ¿verdad?, en prisiones eternas, en cadena eterna, digamos, para el gran día del juicio, o el gran día que viene del juicio, donde ellos, esos ángeles, serán castigados o condenados eternamente por Dios para ir, ¿verdad?, de una sola vez a condenación eterna, porque ellos lo tenían todo con el Padre, con Dios, y se rebelaron, dejaron sus lugares y se fueron a pecar, o le hicieron caso a Satanás, ¿verdad? Ahora ellos están castigados, como digamos, en una prisión por miles de años, ¿verdad? Pero como viene el día del juicio, del gran juicio, donde allí, ¿verdad?, los ángeles que pecaron estarán dando cuenta, en lo cual por sus hechos y sus maldades Dios estará castigándolos, enviándolos al lugar de fuego eterno. Igual, ¿verdad?, toda aquella persona que, vuelvo a repetir, que no quiso nada con Dios, la Biblia claramente dice que allí va. Así que, mi hermano, cuidémonos para el Señor. Satanás le va a poner muchas tentaciones al hombre, podía ponerlo muchas mujeres, ¿verdad?, bonitas, hermosas, para que caigamos en el pecado, y haciéndolo la trampa, ¿verdad?, Satanás, para que también podíamos perder la salvación. Pero guárdese, mi hermano, manténgase firme aunque le digan que no es hombre, que es marica, que porque despreció a la mujer. Pero el diablo que quiere llevarlo al infierno por medio de esa carnadita, ¿verdad? Igual a las hembritas, ¿verdad?, las hermanitas, ¿verdad?,
les pone allí Satanás un hombre bien elegante, así como a ella les gusta, así como dicen, yo deseo un hombre bien galán, elegante, dicen algunas hermanitas, y Satanás les pone allí, ¿verdad? Unos que hasta ojos azules o sarcos para que les guste como a ella les gusta, pero es una carnada porque les pone Satanás para llevarlas también al pecado y con el fin de quererlas llevar al infierno. Así que, iglesia, mi hermano, mi hermana, cuidémonos para Dios, y se acerca, ¿verdad?, la venida de Cristo y podamos ser levantados para ir a gozarnos con el Señor, ¿verdad?, por 7 años de boda, la iglesia allá en los cielos. Y esto ya está cerca, no crea que faltan ya 1000 años, está muy cerca. Se oyen muchos rumores de guerra, ¿verdad? Y esto quiere decir que ya la venida de Cristo está cerca. Así que si usted estaba desaprevenido, descuidado, póngase listo ya, alístese ya, porque Cristo ya muy pronto va a venir. Y solamente el que esté preparado va a ser llevado a las bodas del Cordero, va para vida eterna, ¿verdad?, a gozar. Entonces hay que prepararse, mi hermano, mi amigo, prepárese usted también, entre al camino para que también vaya a gozarse a la boda del Cordero con Cristo. Solamente su sacrificio que va a hacer es recibirle al Señor como su único y suficiente Salvador, confesarle sus pecados al Señor, no al hombre, no al pastor, no al diácono, no, a Jesucristo le confiesan los pecados y Él es el que lo va a perdonar. Bendito y alabado sea Dios. Gracias, Señor, por la palabra. Ahora queremos orar para bendecir a los oyentes, a los hermanos y a los amigos, y que la palabra haya quedado en sus corazones y pueda usted recibir muchos bienes, mucha salvación, grandes cosas y la vida eterna de parte de Dios. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado, Señor, las Escrituras, para poder estar a cuenta con usted. Padre, gracias porque nos has librado de un infierno, de un castigo eterno. Los has librado de un juego terrible, Señor. Gracias por la vida, Señor. Gracias por el aliento para poder hablar, Señor, su palabra. Quizás a veces tartamudeando, quizás a veces, Dios mío, que quizás sentimos que no podemos, pero gracias por la palabra que nos has dado, Señor. Gracias porque su palabra es viva, es eficaz, es poderosa. Bendiga, Señor, los oyentes, que en primer lugar, Señor, es para los amigos, para los que no han llegado a su camino, para que ellos escapen de esa condenación eterna. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.